amigos, estamos en otro capítulo de Seguros al Día. Aquí estoy con mi socio Fran Segovia, una vez más. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, César? Muy bien, muy bien. Fran, hoy quiero hablar de la preparación para el AEP. Para los agentes nuevos, para los agentes que ya llevan tiempo haciendo esto, pero la preparación para el AEP pensamos que es un poquito temprano, pero nunca es temprano. Hay que empezar a organizarse desde el principio. Y tú eres la persona correcta para que me hables de esto, que eres el que más experiencia tiene y has tenido, no sé, 15, 20 AEPs ya en tu vida. Sí, bastante en el lomo. ¿Y qué es lo que, en tu experiencia, cuáles son los pasos que va a ir dando la gente desde ahora? Ok, ¿qué debe empezar a hacer primero? ¿Qué debemos empezar a hacer? Bueno, varias cosas. Estamos acercándonos primero que todo a la parte de las certificaciones, que es en junio, pero eso es otro tema realmente. Hay que ir tocando más o menos cómo va uno preparándose. Inicialmente uno lo que hace es revisar a grosso modo tu cartera, ¿no? Va a verificar, pues, identificar los clientes, volver otra vez a tomar partido de todo, ponerte al día con tu cartera, que eso no debería ser algo de una sola vez al año, eso debería ser todo el tiempo. Pero para esto la gente que está empezando, como recomendación, siempre hay que hacer una revisión del estatus de tu cartera actual, básicamente preparar reportes de ver la gente que se te desafilió, cosas así, ¿no? Para poder tener gente de tu mismo grupo que en un momento fue cautivo, poderlos volver a recuperar. Eso es importante porque a veces este negocio es uno de que si tú no retienes, pues obviamente vas perdiendo personas, y lo ideal es siempre capturar esas personas para en un momento correcto. Hacer como una contabilidad de los clientes, como Claro. contar los pollitos. Claro, y a veces van a haber algunos que uno no se da cuenta porque con fortuna llegan a ser muchos. En un momento dado, cuando ya era un agente de tiempo, llegan a ser cientos de personas, y pues a veces no puedes estar encima con todo, y lo ideal es identificar primero pues tu cartera, a ver cómo está, hacer como quien dice ¿cómo diría yo? Como una evaluación de pérdidas y ganancias. Sí. En esta época realmente es temprano todavía como para ponerse a plantear uno de los planes del año que viene, porque no se sabe qué es lo que va a salir. Pero normalmente, por ejemplo, cuando estamos en el mes de septiembre más o menos, ¿qué es lo que se hace más o menos? Bueno, ¿Cómo septiembre ya, porque es tarde, ya es tarde. Sí, no es que es tarde, sino que realmente uno, tomando en cuenta que estudiamos desde ahora, se viene ahora es las certificaciones, y entonces ahí tú empiezas a ver más o menos algunos cambios. No te dan todos los detalles, porque acuérdate que por ley de Medicare, hablando de Medicare en específico, no te van a decir nada hasta el 1 de octubre. Hasta que hasta allá, lo único que podrías hacer tú es prepararte de la manera que puedas, inclusive accediendo por medio de internet, tratar de bajar los summary of benefits, los resúmenes de beneficios, e irte preparando. Pero realmente pienso yo que es identificar, obviamente, tu cartera. Ahora mismo, ¿qué pudieron hacer la gente? Prepararse para la certificación. Para certificaciones. Porque eso es lo que viene ahora. Estamos hablando que estamos en junio 10, ¿verdad? Junio 10. Pues ya en un par de semanas ya están las certificaciones afuera, y viene el IHIP, que es uno de nuestros dolores, que todos los años, realmente digo dolores porque hay gente que todavía eso le duele, ya para mí es algo normal. Medicare. Que es el IHIP. Sí, el Medicare requiere el IHIP, que es una certificación que requería en el estado de la Florida para poderme crear el año siguiente todo el año. Entonces requieres hacer eso. La tienes que pasar, no te puedes colgar. Tienes 3 oportunidades. Si fallas alguna de las 3 oportunidades o las 3, ya no puedes mercadear todo un año completo. O sea que es algo que hay que tomar en serio. Después, nosotros como agente ya sabrás que hay que ir por cada una de las compañías que tú mercadeas, también culminando la certificación. O sea que eso es lo primero que yo prepararía. Revisaría mi cartera de negocios preparándome para el año siguiente, y también me prepararía para las certificaciones que vienen de camino. Obviamente, dentro de todo esto van a empezar a ver materiales de marketing, cosas que van a ir llegando, y obviamente ya tú te vas informando poco a poco de lo que viene para el año siguiente. Porque a los clientes, sobre todo en Medicare, le empiezan a llegar los libritos de los cambios del año siguiente, lo que tiene este año y lo que va a venir el año siguiente. Pero eso empieza a llegar casi como para finales de septiembre, principio de octubre, porque por ley de Medicare también ellos tienen, como compañía, aquí estoy hablando de los HMO, no pueden enviar información antes porque estarían incumpliendo la ley, ¿no? Pero sí le empieza a llegar cosas, y eso crea confusión. Si tú eres una persona que no estás en contacto con tus clientes, y tus clientes reciben un libro que de repente tú eres de estos agentes que lo firmas y no lo llamas más nunca, ni le das un feliz cumpleaños, ni le dices nada, pues es muy posible que esa persona reciba el libro, y si ya lo llama a otra persona, pues lo vas a perder porque no tienes esa relación cercana con el cliente. Entonces es importante revisar tu cartera en estos momentos, prepararte para certificaciones, y bueno, estar listo, obviamente, para todo el plan estratégico que tienes que tener para el AIP.
Una pregunta muy importante, el cross-selling, porque, ok, eso es una de las cosas que se quedan a veces fuera de la preparación para un AEP, el cross-selling, porque todavía hay productos que se pueden... Yo con Miguel estuvimos haciendo un capítulo de cross-selling, pero es bien importante en el periodo de Medicare tenerlo en cuenta. Y sería bueno, muchachos, que vayan al capítulo, lo deben tener acá arriba para que le den clic y puedan verlo. Que sí que el cross-selling es fundamental, porque tú agarras a tus mismos clientes y les puedes, incluso a los de Medicare, hay productos auxiliares que le logran cubrir gap que realmente ellos no lo saben, sobre todo en cosas dentales, ese tipo de cosas. O sea que sí, y también hablando de el mercado de Medicare, están los famosos final expenses o gastos finales, que también es un producto que nosotros manejamos, que es parte también de productos, ya eso es otro, ya es vida, ya no es salud, pero es parte del Es parte del cross-selling cross-selling. que puedes tener en los de Medicare sobre todo. Es el cross-selling. Hablando de Medicare. Hablando de Medicare, es el cross-selling más fácil de Medicare, que es los gastos finales. Y como lo estás presentando lo de su plan del año que viene, pues no se siente tan agresivo. Obviamente es bien importante culminar una presentación para presentar otra. No puedes mezclar, hacer ese cross-selling que confunda al cliente, hablarle de Medicare y del Final Expense a la vez. No. La correcta manera de hacerlo es terminar tu orientación de Medicare, culminar la aplicación, terminar todo y entonces pues decirle, oye, señora Juanita, señora Fulanito, sin Sí, presión. es presentarlo de una manera que no se vea agresivo. Claro. Inclusive muchos agentes lo que hacen es que terminan la cita con el cliente y le dicen, voy a salir un minutico a hacer una llamada, pero cuando regrese, y ahí le das Correcto. ¿cómo se llama? Ya no hiciste la venta en el mismo momento, sino que hiciste una pausa de unos minutos, saliste, hiciste una llamada, no sé, te tomaste una soda, lo que sea, y regresa y te voy a hablar de algo, yo te voy a hablar de algo cuando regreses, vamos a hablar en unos minuticos y tenme listo un cafecito. Hacer un paréntesis cortito aquí, que esto no es para gente, pero para las agencias, que también ya llegamos a agencias, nosotros como Avanti, como una agencia muy grande, también llegamos a una y les podemos decir que también es el momento ahora de poder preparar a su equipo, capacitarlo, entrenarlo para el IP que viene, ¿entiendes? Porque a veces esas son cosas Ya yo diría que hasta tarde están. Sí, pero como agencias pequeñas a veces no se dan cuenta que eso es muy importante, que hacer que todos esos agentes, pues tratar de llevarlos como un rebaño, porque en los AEP para nosotros es un acontecimiento. Quizás la gente no lo verá así, pero para los agentes de Medicare es un Es el acontecimiento. acontecimiento más grande de todo el año. Correcto. Porque Hay que estar ready para esto. hay que estar ready. Y es lo que dice Francis, tienes una agencia, tienes que ocuparte de tus agentes durante todo el año, entrenarlos en ventas, entrenarlos en los planes, tenerlos siempre listos para vender y entusiasmados, ¿no? Pero si no lo has hecho, empieza a entrenar a tus agentes porque si no vas a tener un AEP muy triste Correcto. como agencia. Correcto. Y bueno, también estoy mezclando un poco, no me lo has preguntado, pero también ya viene el OEP también de Medicare, de Obamacare, que se junta. Un poquito, unos días después, el 1 de noviembre que empieza, pero también hay que estar ready con los mismos parámetros. Lo único beneficio, o lo más sencillo diría yo, es que no requiere hacer certificaciones como el ICE y qué sé yo, porque Obamacare requiere solamente la certificación del FFM Registration, y ya con eso puedes, si está contratado, comenzar a prepararte, pero es la misma preparación, tienes que ver a tus clientes, revisar tu cartera y ver si para este año va a ser lo mejor para ese cliente mantenerlo en el plan que está o si lo tienes que cambiar. Eso es importante saberlo porque los dos son acontecimientos que se unen y es un periodo donde nosotros los agentes seguros y las agencias hacemos mucho dinero si somos estratégicos y tenemos todo bien planificado. O sea que por lo menos para mí es un gran acontecimiento. Para ti, César, también me imagino. Sí, no, definitivamente, y hay que estar preparado para esto. Otra cosa muy importante es qué herramienta vas a usar para poder acelerar este proceso. Para intercambiar un momento los roles, háblanos un poquito de qué preparación hay que tener de la parte tecnológica, que en eso eres Sí. tú. Estamos a otro nivel y por eso, si estás interesado, puedes escribir acá abajo, dejar un comentario, pero cuéntanos un Sí, poco. bueno, mira, desde mi primera EP ya yo tenía claro lo de la automatización. Yo diría que Avanti es una de las pocas agencias, sobre todo agencias hispanas, que empezaron a adoptar la automatización. Y ahora en este momento no solamente la automatización, sino la inteligencia artificial. Agentes tienen que automatizar todo lo que ustedes puedan en su negocio.
antes del AEP y todavía mucho más en el AEP, ¿ok? Tener todo automatizado. Cuando automatizamos los mensajes de texto que le vamos a mandar a los clientes, cuando automatizamos los correos electrónicos que le vamos a enviar, tenemos procesos que nos quitan trabajo de las manos. Si no tenemos un gran equipo de 20 empleados, usted va a tener mucho más tiempo para poder cerrar ventas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos estar sentados frente a los clientes cerrando ventas y generando plata, ¿no? Generando dinero. Pues automatícenlo todo. Es muy importante ya ahora mismo empezar, si no lo tienes, tener un sistema de automatización. En el caso de nosotros tenemos AIQ, que es súper fuerte porque está diseñado para la industria de Medicare, Obamacare, seguros de vida, suplementarios. Pero lo que tengas a mano para automatizar, úsalo. Empieza a automatizar tu negocio porque esto ya se trata de automatización y de tecnología. Ya esta industria ha cambiado tanto que el que no esté, y no es no lo digo, no estoy amenazando, no estoy echándole miedo a nadie. No, es que estamos claros, el que no está automatizado en 2 años está out. No, menos, ya, Frank, ya eso es. Bueno, pero vamos a dejarle eso para que no se sienta tan mal. No, ya yo diría, eso lo decíamos nosotros hace un año. Hace un año, ¿verdad? Pues ya este AEP va a tener otro look, va a tener otros aromas de automatización y de inteligencia artificial que los anteriores no lo tenían. Y una cosa rápida. Este va a saber diferente. César, y que la gente por ahí en la calle solamente escucha CRM, y la gente dirá que pues todo es lo mismo, pero dale un detallito de los CRM que realmente funcionan. Todas las capacidades que tienen desde las automatizaciones, las campañas, las plataformas que puedes brincar desde allí, todo lo que tú puedes hacer, la gente no entiende. CRM es nada más que una de las partes que tienen los sistemas de automatización, que tienen un CRM adentro. CRM es donde tú manejas tus clientes. Vamos a decir, donde tienes tu base de datos de clientes, con todos sus datos, su teléfono, dirección, el número de seguro, los demográficos. Básicamente tienes tu base de datos de adentro. Eso es un CRM. Ahora un sistema de automatización te manda mensajes, te manda correos electrónicos que ya están dentro del sistema, que no tienes que escribirlo cada vez que tienes que mandarlo, eso ya está hecho. Tiene también ahora inteligencia artificial, tiene agentes de inteligencia artificial que responden inclusive preguntas para los clientes. Eso lo tiene la IQ nosotros. Y básicamente te pone todo el negocio o el 80% de tu negocio en piloto automático. Es por eso que nosotros yo le digo a Fran, nos damos el lujo de poder hacer un podcast porque tenemos toda la parte de automatización de nuestro negocio resuelta. Y aparte que tenemos un equipo bien fuerte, un equipo bien... Aquí tengo mi negocio. By the way, aquí tengo mi negocio, sí, sin mentir. Tenemos un equipo de agentes humanos, ¿no? Reales, gente maravillosa que nos apoya. Pero nos apoyamos mucho también. El otro 50% es todo automatizado. Ahí mismo me entró un mensaje de un cliente, ¿no? Y es cierto, ¿no? Posiblemente sí. Pues nada, es lo que les digo. Sobre todo ahora, traten de concentrarse en organizar su negocio, sus clientes, ver lo que tienen, lo que va a necesitar el cliente, cuáles son. Eso, bueno, Fran lo había dicho ya, los puntos neurálgicos de cada cliente, que tú piensas que se te puede ir porque tiene algún tipo de situación. Todo eso irnos organizando ahora, pero usa automatizaciones. Incluye la tecnología, de lo contrario no vas a... Ese es el mejor consejo de este podcast, y no es que volvemos a hablar de nuevo de NIQ, siempre estamos hablando de automatizaciones, pero realmente es lo que hay. Pero ¿sabes por qué estamos hablando siempre de automatizaciones? Porque quizás, bueno, sí, uno hace mucho dinero en este negocio, porque sí, gracias a Dios nos va muy bien y todo eso, pero yo pienso que una de las divisas más importantes que tenemos en la vida es el tiempo. Y si no tenemos tiempo, ¿cómo vas a poder tener clientes nuevos? ¿Cómo vas a poder hacer cosas nuevas? Si el tiempo que tienes, pues tienes una cartera de 300 personas y no, bueno, tienes dos finales, o llamarlas a todo el mundo y volverte loco con un teléfono, o simplemente no llamarlos y los vas a ir perdiendo poco a poco. Entonces, al final del día, lo ideal, la tecnología es para ayudarte a ser una herramienta para que tú puedas tener más tiempo y como dice, y lograr más cosas. Sí, y como dice, por ejemplo, Alex Hormozi, que a veces... yo te he contado esto una cosa que dijo él que me gustó mucho, es la palanca. Usa siempre la palanca más grande. Y en este caso, la palanca más grande es tener un sistema de automatización e inteligencia artificial, porque te va a hacer mucho más trabajo de lo que tú no puedes hacer. Okay, un agente de inteligencia artificial puede estar respondiendo al mismo tiempo a 5.000 personas. Tú no puedes hacer eso como ser humano. Un sistema de automatización te puede estar mandando mensajes simultáneos a 10.000 personas. Eso no lo puedes hacer tú como persona. Entonces, ¿qué haces? Estás usando una palanca gigante. Estás
para poder mover tu negocio, para poder mover el dinero, para poder sacarle más provecho a estos productos, que lo lindo que tiene este negocio es que ya el producto está creado, no tenemos que crear un producto, el producto está hecho y son productos muy buenos. Lo único que tenemos que hacer es llegar al cliente, llegar a la mayor cantidad de personas y a la mayor cantidad de prospectos posibles y convertirlos en clientes. Y eso es lo que te hace la automatización. Yo diría que realmente esto es una competencia desleal si tú no tienes si no tienes tecnología. Realmente va a ser como la lucha de David contra Goliat. El que esté con la tecnología, el que va a tener las oportunidades. Si no quieres tener tecnología, no Al importa, principio me pasaba a mí, ¿verdad? A nuestra agencia, si no quieres la tecnología, pues nos dejas más gente a los demás, porque el que no esté arriba montado en la tecnología va a estar fuera. Los que escuchan el podcast siempre van a tener los mejores consejos. Los que no escuchan el podcast a lo mejor no se enteran de nada de esto. Y muy bien, que no se enteren mejor. Mientras menos personas enteradas, menos competencia. Menos competencia. Eso lo tienen que pensar ustedes también como agentes. Sí. No lo digo de manera egoísta, chicos. No. Pero la realidad es esa. ¿Sí? Si tú no estás montado en la tecnología, no eres competente. Cuando tú vas a una guerra, tú tienes que ir armado. Si no vas armado y si vas con una sonda y con una piedra a competir con gente que tiene AK-47, pues no vas a ganar. Entonces, esto es lo mismo, pero en la parte de los negocios. Si yo tengo un arma con un CRM, con inteligencia artificial y con todo lo que goza, por lo menos el nuestro y algunos otros por allí, y tú estás solamente llamando a una Yo me acuerdo al principio cuando empecé a vender hace unos años y empecé a usar automatizaciones para aquellos los anuncios de Facebook, anuncios de Instagram y todo eso, y empezaba a entrar aquellos leads y los leads a recibir mensajes y además por teléfono y a cerrar, y solamente yo llevaba como 20 días vendiendo. Y ustedes mismos me miraban y yo me sentía que estaba haciendo algo ilegal. Yo decía, ¿estaré haciendo algo legal? ¿O estaré haciendo algo? Básicamente estábamos imprimiendo dinero con las automatizaciones y con los anuncios. Parecía que era algo ilegal o sea, ustedes me miraban y me decían, esto no es normal. Claro. Esta no es la manera. Y aprovechando la coyuntura de ese comentario que dice César, es que como él dijo al principio, yo tengo más de 16 años haciendo esto, igual que su esposa y mi esposa, Magali. Y estábamos acostumbrados a otro tipo de interacción con el cliente. Era más donde conseguir un cliente costaba hacer eventos, ir a hablar con los primarios, hacer grassroots, coger calor, 20 cosas. Y cuando desde el 2022, 2021 empezamos con esto de la automatización, nos dimos cuenta que esto es un monstruo totalmente distinto. Y estamos hablando que realmente las capacidades que hay son ilimitadas. Pues nada, Fran, me parece que hemos cubierto todos los puntos, porque también, bueno, como te estaba diciendo, es temprano, pero no es temprano. Nunca es temprano para estar preparado. Así es. Nunca es temprano para prepararse. Así es. Y bueno, les agradecemos. Por favor, agreguen, denle a la campanita, suscríbanse para que todas las informaciones que nosotros les vayamos dando a la vanguardia de los seguros a ustedes les pueda llegar. Y recuerden que este es un espacio para los agentes, para que crezcan, para que aprendan, para que se eduquen. Y nosotros queremos seguir siendo esos comunicadores que le lleven esta información. Así que muy buenas tardes y gracias. Los esperamos para el próximo capítulo. Gracias, César. Por nada, nos vemos.